serán 7, 8 minutos cada uno, ¿no? ¿Quedamos? Muchísimas gracias por acompañarnos y por tener la inquietud de conocer quiénes somos los que participamos de Usina de Justicia y queremos hacerles llegar a ustedes para que sepan cuáles son las actividades de esta organización. En primer lugar, quiero agradecerle a la licenciada Alejandra Pereira, que es la asesora de Cultura Distrital del Leonismo. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu invitación. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y presentar, por supuesto, a quienes nos van a acompañar esta tarde. En primer lugar, voy a agradecerle a la doctora Mariana Romano, que es nuestra secretaria, nuestra jovencísima abogada, extraordinaria, joven, comprometida con los objetivos que debe tener un verdadero abogado. Lo digo con todo placer esto. Mariana. También voy a presentarles a nuestra presidenta, la doctora Diana Cohen-Agrest, y además al doctor Fernando Soto, que es abogado que nos acompaña en Usina de Justicia, nuestro abogado asesor. Le voy a dar la palabra ahora, en primer lugar, a la licenciada Podestá, para que nos cuente brevemente quiénes son los leones y qué objetivos los mueve en sus actividades. Ale. Creo que no tenés sonido, Alejandra. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, te decía que gracias por tus palabras, Donna. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los presentes, a los leones, no leones, y en especial a los miembros de Usina de Justicia, que ante nuestra convocatoria para realizar esta charla abierta a la comunidad, no dudó en aceptarlo de forma inmediata y desinteresada. También debo decir que esta plataforma, esta sala virtual que estamos utilizando, también fue prestada por Usina, y es una aplicación la cual tiene una capacidad importante de recibir invitados, y lo mismo también nos da la tranquilidad en el uso del tiempo, ¿no es cierto? Así que, bueno, quiero agradecerle a la doctora en filosofía, a la doctora Diana Cohen-Agrest, presidente de la institución de Usina, a la doctora Donata Chesi, médica, vicepresidente también de Usina, al doctor Soto, abogado, y por supuesto también a Mariana, la doctora Mariana Romano, que bueno, fue un poco el soporte de la organización de este evento. Bueno, una vez hechas ya los agradecimientos, les comento que mi nombre, como dijo Donna, es Alejandra Podestá, soy la secretaria del Club de Leones de San Isidro, y bueno, en nombre de mi club quisiera hacer una breve reseña de lo que es el leonismo, ¿no? Para todos aquellos que no están en este movimiento. Y bueno, si me permiten, esto lo voy a leer, así lo hago de manera rápida y no me olvido de nada. La Asociación Internacional de Clubes de Leones es una entidad de bien público con sede central en la ciudad de Chicago y cuya actividad central es el servicio solidario. La asociación cuenta con más de 100 años de historia y casi 1.400.000 socios aproximadamente, unos 46.000 clubes distribuidos en 200 países. Posee también una fundación internacional a través de la cual se brindan ayudas económicas a países que soportan catástrofes naturales, epidemias, cuidados de la niñez desprotegida, entre otras causas. Cada uno de estos 46.000 clubes
atienden necesidades comunitarias locales, básicas y de distinta índole, junto con otras causas globales, dentro de las que se encuentran la baja visión, el cáncer infantil, la diabetes, mitigar el hambre y el cuidado del medio ambiente. Bueno, esta es una breve reseña para que tengan un poco de conocimiento de lo que es el leonismo. Así que ahora le paso la palabra a Donna, ¿no? Para entrar directamente ya en el tema que nos convoca. Gracias a todos nuevamente. Gracias, Alejandra. Bueno, tengo el gusto de presentar a la doctora Diana Cohen-Agrest, que es nuestra presidenta. Les cuento que la doctora Cohen-Agrest es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en bioética por Monash University, Australia. Es directora de bioética en la Universidad y Salud y es ex investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fundadora y presidente de la Asociación Civil Usina de Justicia, entidad reconocida como miembro permanente de la Organización de los Estados Americanos. Periodista, es miembro de FOPEA y columnista de medios internacionales y de los diarios Nación, Clarín y Perfil. Entre una decena de obras publicadas en calidad de ensayista, mencionamos Ausencia Perpetua, Inseguridad y Trampas de la Injusticia. Entre numerosos galardones, obtuvo el Premio Konex de Platino 2016 de la última década en ética. Y tengo también el placer de presentar al doctor Fernando Soto, quien es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, apoderado legal de la Asociación Civil Usina de Justicia. Fue secretario de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, director nacional de proyectos de evaluación de normas y cooperación legislativa y dirección de ordenamiento y adecuación normativa de las fuerzas policiales y de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, integrante de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Trabajó en proyectos de identificación genética criminal en la Oficina de Enlace Federal de Investigación de FBI. Se desempeñó como profesor adjunto del Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Universitario de la Policía Federal, entre otras universidades. Hace más de 35 años ejerce su profesión de manera independiente en las áreas de Derecho Penal y de Derecho Procesal. Me presento humildemente a mí misma. Yo soy Donata Chesi, soy médica y trabajo en Usina de Justicia desde sus inicios, cuando fue fundada allá por noviembre del 2014. Desde entonces venimos trabajando incansablemente y sumando miembros que estamos realmente muy orgullosos de haber realmente forjado una estupenda organización. La charla de hoy casualmente no es un nombre casual lo que la hemos intitulado. Se llama Las víctimas en el laberinto de la injusticia. Así que con ese título yo ahora le cedo la palabra a la doctora Diana Cohen-Agrest y realmente quisiera que ella nos cuente brevemente cómo nace y por qué se fundó Usina de Justicia. Diana. No, gracias, Donna, muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer a todos los presentes, al Club de Leones y muy especialmente a la licenciada Alejandra Podestá por haber posibilitado este encuentro. Entre gente precisamente donde si hay algo que nos mancomuna es que estamos precisamente trabajando en un trabajo absolutamente solidario. No empezó de esa manera, lamentablemente empezó con la muerte trágica de mi hijo, que fue asesinado en una entradera un 8 de julio del año 2011, y bueno, me encontré de repente con que, bueno, es muy difícil explicarlo, pero uno no entiende nada porque de llevar una vida como todo el mundo y de esperar ver crecer a sus hijos, de repente se encuentra que a uno le quitan lo más importante que tiene en la vida. Tuve la suerte de tener como abogado al papá de una amiga de mi hija que me cuidó, me protegió, me dio todo, entonces
no tuve que pasar por lo que sí yo vi que pasan otras mamás, otros papás. Al poco tiempo de sucedido todo esto, al año siguiente, porque fue muy rápido el juicio, porque este abogado precisamente lo descubrió al asesino, cuando al año siguiente, en el mes de abril, se sustanciaba el juicio, yo dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer para hacer algo en esto? Para no ser un sujeto pasivo, sino para poder precisamente ser un sujeto activo en el proceso al asesino de mi hijo. Y pues dije, bueno, yo lo que sé hacer es escribir. Entonces armé una especie como de campaña periodística para esa semana, donde mandé textos a todos los medios, adecuándolos a los distintos registros de cada medio. Y ahí la gente empezó, bueno, a seguirme, a contestarme. Bueno, es cierto, yo trabajaba hacía muchos años, desde el año 99 que colaboro en distintos diarios, pero lo cierto es que muchos abogados, mucha gente de la justicia se acercó a mí, y en un momento dado, un juez, precisamente un juez de Tierra del Fuego, me dijo, Diana, pero ¿por qué no armás algún foro o algo con tanta gente que está en contra del abolicionismo penal, impulsado por Zaffaroni, impulsado por Gilavedra, impulsado por Gargarella y otras grandes figuras del derecho penal de la Argentina, entre comillas? Entonces, efectivamente, los reuní una vez, bueno, Donata entre ellas, muchos de los que están acá presentes desde un principio estuvieron conmigo. Voy a contar una cosa curiosa, ¿no? A pesar de que todos me conocían, al principio vinieron muchos profesionales del derecho pensando que nosotros íbamos a ayudarlos a ellos, como que los íbamos a defender. Supónganse, vino más de un juez que tenía un problema, que iba a ser destituido por la justicia abolicionista, entonces vino a nosotros para que los defendiéramos. Entonces yo tuve que explicar que era al revés, que nosotros queríamos armar una organización donde se buscara una justicia justa y una organización abierta. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no solamente mi experiencia, sino la experiencia, bueno, de Donata, la experiencia de Silvia Plager, la experiencia de Guillermo Barnia y de otros papás de víctimas o mamás o hijos de víctimas que vivieron no solamente lo mío, sino además les tocó vivir un proceso penal que uno no llega a entender. ¿Por qué? Porque uno supone que el sujeto de la pena tiene que ser el victimario, pero resulta que el sujeto de la pena termina siendo la víctima, que es la única que no buscó estar allí. Fíjense ustedes, ¿no? Si nosotros vemos un juicio, ¿no? Una sala de juicios, está el juez que estudió y le pagan muy bien para estar ahí. Está el abogado defensor, que lo pagamos todos desde el primer momento en que se produce el delito y es llevado a declarar ante un fiscal, hasta el último momento, incluso después, una vez que sale de la cárcel, en el caso de que entre en la cárcel alguna vez, porque de cada 100 delitos se persiguen 3 y menos de 2 se cumple la pena. Entonces me di cuenta, con sorpresa, que el más perjudicado, porque el fiscal, el abogado defensor, el juez, todos eligieron ese camino, esa carrera, son muy bien pagos, y el delincuente también eligió. El delincuente eligió violar la ley. Y el único que no aparece en esa escena es el más perjudicado, que es la víctima. Los familiares de la víctima, sobre todo en nuestro caso, que trabajamos con víctimas de homicidio y de femicidio, donde precisamente por ser familiares de víctimas también somos víctimas. Entonces, yo dije, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la persona más perjudicada y aquella que no buscó estar en este lugar es aquella que la castigan precisamente sacándola de la escena? Bueno, ahí me enteré cómo había nacido el derecho penal, que en realidad nace con la ley del talión, que a pesar de la mala prensa que tiene, es una ley bondadosa. ¿Por qué? Porque antes un granjero le robaba una gallina a un vecino y resulta que el vecino lo mataba al granjero. Precisamente lo que se logró con la ley del talión
que nació con Hammurabi, pero que después se reprodujo en la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, es que precisamente hubiera una proporcionalidad de las penas. Entonces, te robo una gallina, entonces te tengo que devolver una gallina. Pero en el siglo XIV, con Juan Sin Tierra, se fundaron los primeros cimientos del derecho penal, donde se trataba de defender al acusado de las garras del Estado. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado obviamente tenía una fuerza inmensa y podía hacerle un daño ante el cual el que había supuestamente violado la ley, porque muchas veces no era así, no podía hacer nada. Entonces ahí nace de alguna manera los primeros derechos que iban a regir el derecho penal. Por ejemplo, la asistencia de un abogado defensor, el derecho a un juicio justo. Ahora, cuando nace el Estado moderno, en el siglo XVII, también se crea el Estado, se va creando el Estado, la justicia, la organización, la administración de justicia, tal como la que conocemos hoy, donde también se insistía fundamentalmente en los derechos del pueblo frente a la fuerza monopólica del rey. Entonces, a partir de fundarse el Estado de Derecho, esa fuerza monopólica se deposita en el Estado y a partir de Hobbes, un filósofo del siglo XVII, que decía que el hombre era el lobo del hombre y que sostenía que la única manera de que se alcanzara la paz era a través de un pacto donde cada individuo tenía que ceder su poder de venganza privada al soberano para que este soberano ejerciera el monopolio de la fuerza. Ahora fíjense lo que pasó. A lo largo de los siglos, nosotros cedimos el poder de venganza, pero en el siglo XX el Estado se marginó de ese papel de administrar la justicia y dejó de cumplir con el pacto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que con el abolicionismo penal, en realidad los únicos que tenemos penas somos las víctimas, porque los victimarios al poco tiempo salen, y porque con el argumento de que la cárcel es una escuela del delito, se los larga muy pronto a aquellos que fueron capturados, y sin reconocer que la cárcel no es una escuela del delito, porque aquel que entró en la cárcel ya había delinquido antes muchas veces, y se entra en la cárcel precisamente para perfeccionarse, o incluso en Argentina para estudiar Derecho, que es una cosa absolutamente ilógica, y para poder ahí perfeccionarse desde su experiencia existencial en la cárcel, después ser un sacapresos. Y digo con las cosas, con las palabras con que realmente lo siento, porque realmente nos han desvirtuado el lenguaje y la víctima durante todo este tiempo ha desaparecido de la escena penal. Y fíjense ustedes que acá en la Argentina en particular se cometió una doble desaparición de la víctima. ¿Por qué? Porque no solamente se heredó esa desaparición de la víctima fundada ya en el siglo XVII, sino que además, pese a que en el año 1985 una declaración de las Naciones Unidas dictaminó la asistencia que debía hacérsele a la víctima, esto es, los derechos de las víctimas, resulta que esta declaración tenía dos partes. La primera parte era para los delitos, las víctimas de delitos en general, y la segunda parte era para las víctimas de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, esto es de violencia institucional. Bueno, yo no voy a hacer un juicio histórico porque no se puede juzgar con el diario del mañana, ¿no? Pero lo cierto es que en el año 1985 lo único que se hizo fue tomar el anexo de esa declaración y de ahí surgieron precisamente todas las leyes que hasta el día de hoy protegen a los familiares de aquellas personas que fueron víctimas de la violencia institucional durante la dictadura. Pero se siguió sin reconocer a la víctima. No es casual que, a pesar de que habían pasado casi 30 años, Usina se crea en el año 2014, se hace todo un trabajo
realmente con gente maravillosa, con gente que hoy en día trabajamos sin distinción de rango, porque somos tanto víctimas como abogados, como psicoanalistas, como médicos forenses, distintas profesiones o no profesiones, trabajos, pero que tenemos algo que nos mancomuna, que es precisamente lograr una justicia justa y darle un lugar a esa víctima que siempre fue silenciada. Y fue silenciada en dos sentidos. Por un lado, porque no se le dio la palabra en el juicio. Entonces, de esa manera, en un juicio estaban todos menos la víctima. Y en segundo lugar, porque tampoco se creó un lenguaje y ese espacio para que se hablara sobre la víctima. Entonces, lamentablemente, todavía hoy, cuando tratamos de hablar de la víctima, siempre terminamos hablando del victimario. Pese a que se fundó una disciplina en los años 50 que se llamó victimología, que trataba precisamente sobre las víctimas. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando después se aplicó en el derecho ordinario, lamentablemente lo que hizo la victimología original, la dogmática, la victimología dogmática, fue revictimizar a la víctima, para decirlo sencillamente, iba con la pollera corta. Entonces algo habrá tenido, y diciéndolo en términos académicos, la victimología dogmática, lo que evalúa es el grado de responsabilidad que le cabe a la víctima en el delito. Entonces, Usina de Justicia está creciendo precisamente, estamos ayudando, después le voy a pedir a Donata que hable sobre lo que hacemos en Usina con las víctimas a quienes acompañamos, pero además, de alguna manera trabajamos en dos grandes equipos, un equipo de abogados y de profesionales que a través de los cuales publicamos papers, vamos a congresos, vamos a eventos, tenemos de alguna manera la voz pública. Y después hay otro grupo que además de tener esa voz pública, hace un trabajo inmenso, inmenso, porque acompaña a las víctimas desde el primer día. Eso lo va a contar Donata, cómo hacemos, ¿no? Y el grado de compromiso que todos tenemos. Les comento que es una asociación sin fines de lucro, no tenemos ningún tipo de apoyo del Estado, ni de ninguna organización. En realidad nosotros pagamos cada uno una cuota mensual para formar parte de Usina, y solamente hay 3 personas rentadas, y todo lo que se hace dentro de Usina es transparente, porque no tenemos nada que ocultar, y además porque nosotros estamos trabajando en nuestro doble rol de víctimas. La víctima tiene un doble rol, sobre todo la víctima de homicidio o de femicidio, es decir, cuando hay una muerte de por medio. Porque un rol es hacer el duelo, ese duelo que lo hacemos como todos los mortales, llorando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Pero el segundo rol es el rol de representar a la víctima primaria, que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, en un proceso judicial. Entonces, eso es un trabajo muy duro para hacer, muchas veces no se hace. Y bueno, ya Donata les va a contar que ese trabajo es el que ayudamos en gran medida a hacer desde Usina. Por eso yo les pido que nos acompañen, les pido realmente que de alguna manera expandan, difundan nuestra labor, porque es una labor que lo hacemos en pos de todos nosotros, de la sociedad, porque la verdad que nosotros ya pasamos, todos los que estamos en Usina y somos víctimas ya atravesamos ese juicio, y de alguna manera muchos de nosotros estamos haciéndole una especie de homenaje, tomando esa especie de llama, ¿no? Así como en la antigua Grecia se iba dando de mano en mano una antorcha. Entonces yo digo que nosotros muchas veces tomamos esa antorcha que nuestros hijos en la carrera de la vida no pudieron llegar a entregar. Entonces muchos tomamos esa antorcha, y los que no son víctimas y que trabajan con el mismo ahínco y pasión en Usina de Justicia, lo hacen para tener y para convivir en una sociedad más justa, fundamentalmente que aparezca el rostro de la víctima.
incluso cuando ese rostro ya no está. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Bueno, entonces voy a presentar, entonces ahora ya ha sido formalmente presentado, le vamos a ceder la palabra a Fernando Soto, que es nuestro abogado apoderado legal. Fernando, yo te quería, a modo de introducción, se dice permanentemente que la justicia, especialmente en este periodo de pandemia, ha estado prácticamente ausente. No obstante, Usina de Justicia, creo que pocas veces hemos trabajado tanto, tan activamente, así que te dejo para que nos cuentes cuáles han sido las actividades que hemos llevado adelante de marzo en adelante. Gracias, Donata. Hola a todos. Gracias a los, sé que se denomina así leones y leonas, ¿no? Porque tienen un trabajo parecido al nuestro, básicamente el mismo. Es ayudar a la comunidad, ayudar a la gente, ayudar al próximo, al otro. Así que ustedes también trabajan en equipo, sé más o menos cómo trabajan. Es una institución buenísima. Les mando un abrazo a todos, un triple abrazo a todos, a cada uno de ustedes. Especialmente a Alejandra Podestá, perdón, que es la anfitriona. Bueno, sí, yo conocía a Usina de Justicia de nombre y me sentí un gran honor cuando me invitaron a participar, y lo sigo sintiendo cada día, porque Usina de Justicia somos todos, lo dijo bien Diana, ¿no? Algunos por ahí tenemos una cara más pública, hablamos más, como Diana obviamente, pero otros que no están, que ustedes no los conocen, que por ahí no los ven en los medios, o que nos escriben en los diarios, hacen un trabajo igual o más importante que el que hacemos nosotros, porque sin ellos no podríamos hacer todo lo que hacemos. Cuando yo empecé este año, y Diana me empezó con el tema de que un abogado me había dicho a principio de año, che, ¿vos sabés que están diciendo que van a largar un montón de presos? ¿Y esto es real esto? Empecé a comentar, y era la verdad, voy a hablar con confianza, ¿no? Con todos, empezaron a agarrar chorros, que tenían que estar presos, que no tenían que salir antes. Y empezamos a hablar en Usina. Y antes de eso, empezó una resolución que le podía dar por el COVID, ya con la epidemia, que le podían dar celulares a los presos. Nosotros dijimos, pará, si le dan así libremente los celulares, van a empezar a amenazar a las víctimas. No lo van a hacer todos, pero muchos lo van a hacer. Van a empezar a armar más todavía delitos, van a producir muchos problemas. Háganlo controlado. Presentamos una nota avisando esto. A los pocos días amenazaron a Carolina Píparo, que salió en los diarios. Carolina porque tiene voz y lo dice. ¿Cuántos más han pasado? Y empezamos a preocuparnos con cómo hacemos para parar esto, porque ya cada vez era mayor la liberación de presos, y empezamos a pensar y dijo, bueno, vamos a hacer una presentación. Un juez Violini era, ¿se acuerdan? El juez Violini es el que dispuso de la liberación masiva, genérica. No me voy a extender demasiado en esto porque ya ustedes conocen de esto. Y hicimos una presentación, no nos dieron ni bola, ni nos tuvieron por presentados en casación, y se nos ocurrió presentarnos en la corte directamente, por una institución que ustedes la pueden usar, Club de Leones, se llama Amicus Curiae, amigo del tribunal, y cualquier institución puede presentarse. Ya que Club de Leones también podría presentarse. Lo articulamos, hablamos con gente y le dijimos, mire, esto es una locura, con todo fundamento. Los fundamentos son, como citó Diana, leyes nacionales. La ley de víctima es buena, muy deficiente, pero por lo menos tenemos una ley de víctima. Y convenios internacionales, ¿vieron San José, Costa Rica, el famoso San José, Costa Rica? Protege a la víctima, es ley en Argentina hace 35 años, y hace 50 años que se sancionó. Y uno de los artículos dice, la víctima tiene que ser oída, siempre, en todo proceso. ¿Cómo lo aplican acá? Ni pelota le daban. Nosotros dijimos, mire, aplique esta ley. Porque en Provincia de Buenos Aires todavía no había ley, que Usina de Justicia está trabajando para que se sancione una ley con un equipo excelente liderado por un abogado que se llama César Meyer. Pero estamos lo mismo, trabajamos todos en equipo. Y la verdad yo lo que pensé, digo, bueno, lo vamos a hacer, pero para hacerlo, pensé que no íbamos a tener resultado. Miren la importancia de trabajar en equipo, de trabajar con ganas. Sí, nos hicieron lugar a todo nuestro planteo y revocaron el disparate de dar libertad anticipada
a todo tipo de preso, porque era homicida, femicida, era todo, ¿sí? No era solamente con delitos leves, porque si se lee la resolución, el punto 6D, por ejemplo, que tiene ganas, de la resolución de Violini, era así. Con eso fue un trabajo que hicimos en Usina. Me anoté algunos para poner, fueron tantos. Bueno, con los celulares también mandamos la nota, se le pone a un grupo, del mismo grupo que hacía la liberación de presos, que son grupos oficiales, ¿eh? Estamos hablando de instituciones oficiales. ¿Se acuerdan cómo fue el motín de Devoto? El que se sentó allí, no quiero hablar de política, quiero hablar de cosas objetivas. Era el viceministro de Justicia y negoció con 2 presos condenados a perpetua como si fuera con 2 representantes de potencias extranjeras. En vez de meterlo preso, porque habían roto en la cárcel, prendido fuego y lesionado a funcionarios del servicio penitenciario, bueno, negoció y firmó. En esta semana se externan 350 detenidos. Cuando hablábamos con Diana y con todos, si una semana en Capital liberan 350, olvídate, en provincia están liberando de a 500 por semana, van a ser miles. Nunca nos dieron la cifra, pero asumimos que está en varios miles. Oficialmente liberaron 4.500. Son todas cifras oficiales, ¿eh? Es más, hicimos un trabajo, lo voy a avanzar, les voy a contar, quiero solamente mencionarlos para que luego pregunten. En Capital hay una cámara que se llama Casación, no la de Comodoro Pi, nacional, que dijo, bueno, firmó una acordada. Una acordada es, mire, juez, ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos. Tienen que, recomendaba, liberar en forma genérica a los detenidos. Antes de tiempo, valórenlo. Hagan esto, como nosotros recomendamos. Nosotros dijimos, esto es inconstitucional. Va a pasar en Capital lo que pasó en provincia. Hicimos un amparo, como usina de justicia. Tuvimos suerte, ¿no? Porque teníamos la gente que estaba reclamando y nos tocó un juez atinado. Fue un sorteo. Y lo presentamos un jueves, el sábado salió la resolución declarándola inconstitucional. Se presentó el CELS, que es una actividad que ustedes conocen, un centro muy serio, que trabaja muy bien, defendiendo los derechos humanos de las personas. Nosotros tenemos una mirada complementaria de la mirada del CELS. Nosotros creemos que los derechos humanos son de todas las personas, de los humanos justamente, y que la persona más repudiable que esté presa es persona humana, no deja de ser persona. Aunque uno piense distinto, no lo digo por mí, alguien piense distinto, es persona y tiene todo el derecho que tiene la persona humana. Ahora, cuando la persona es víctima, también es persona y también tiene los mismos derechos que esa persona. Entonces nosotros hacemos un planteo de esta mirada que en muchas cosas no coincide con organismos muy asentados en la sociedad. Ellos se han presentado y dijeron que tenía que revocarse eso, y la Cámara dijo, no, está bien lo que hizo el juez, está bien lo que pidió Usina de Justicia, es correcto. Les dijo además, ustedes no son, voy a repetir palabras que dijo la Cámara, no es que yo estoy haciendo esta valoración asertiva de respecto del CELS, le dijo, ustedes no pueden constituirse en garantes de los derechos de la nación. Lo dijo la Cámara, sí. Y nosotros pensamos que este es el juego democrático, donde las leyes son para cumplirse, el presidente tiene obligaciones. En otras palabras, los jueces no hacen leyes, lo hace el Congreso, los jueces juzgan, aplican la sentencia y el presidente hace que se cumpla esa sentencia. Así es fácil. Con esa lógica vimos que siempre históricamente, ya con esto termino, se dan libertades porque las cárceles están saturadas de presos. Nos pusimos a estudiar el tema y vimos que las primeras cárceles de la nación, que eran en el Cabildo, estamos hablando de 1600, estaban saturadas. Y como estaban saturadas, crearon la cárcel nacional, la calle Las Heras. Los veteranos por ahí se acuerdan más, ¿no? En la calle Las Heras estaba la cárcel nacional, la prisión nacional. Y se hizo porque estaban saturadas el Cabildo. Y esa se saturó también. Así vivimos siempre, y con esa justificación se hizo el 2x1. ¿Se acuerdan del 2x1 en el 90? La ley esa, el 2x1. Bueno, era porque las cárceles estaban saturadas, hace 30 años. Nos fijamos y las últimas cárceles las hicieron hace 20 años, con el gobierno del presidente Menem. La de Seiza, Marcos Paz, famosas, ¿no? No se hicieron más cárceles nacionales. Ahora, la población creció, y los delitos crecieron en mayor proporción que la sociedad todavía. Le hicimos un amparo, está en trámite, durmiendo la siesta, porque el juzgado no la está moviendo, estamos haciendo presentaciones y ya vamos a empezar a hacer denuncias, donde le dijimos esto, mire, la Constitución dice que las cárceles de la Nación, artículo 18, que lo quiere googlear, las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, no para castigo de los reos recluidos en ella, sino
para seguridad. Entonces le dijimos, mire, usted tiene que cumplir lo que dicen los jueces, ¿no? Se le manda presos. Y las cárceles tienen que ser seguras y sanas, no pueden estar enfermos ni contagiarse. Haga cárceles para que estén bien los presos, cuidados. Es más, yo pensaba, ¿no? Hablaba con Diana, los organismos del otro lado, que tienen una mirada diferente que la nuestra, tendrían que pedir que hagan cárceles con palacios, con spa, con pileta, ¿no? Con todas las comodidades. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no piden eso? Porque eso hacia el juego. Decían, no caben las cárceles, que le den la libertad. Se terminó. Entonces dijimos, no, mire, construya cárceles, así garantiza los derechos humanos de las personas detenidas y los derechos humanos de la víctima, porque el primero que pierde cuando se dan libertades es la víctima. De hecho, por ejemplo, un caso público, el jubilado Río, uno de los que le robó, que está documentado, debe ser con los demás, habrá pasado algo parecido, porque no tenemos antecedentes, fue liberado por la doctrina Violini también. Tendría que estar preso y recién estaba en condiciones de pedir la libertad en agosto del 2021. Ese es un caso, porque salió en los medios. Hay cientos y miles de esos casos. Así trabajamos en Usina, exponiendo también en ámbitos académicos. Ahora en Mendoza, un juez decretó la inconstitucionalidad de la pena perpetua, dijo esto es inconstitucional, no tiene que aplicarse. La Corte Suprema Mendoza está llamando a una audiencia pública, nos vamos a presentar para decirle por qué nosotros consideramos que sí es constitucional. En todo el mundo es constitucional, acá en Uruguay, en Noruega, Estados Unidos es constitucional. Es más, ojalá sea perpetua, ¿no? Nunca se cumple la prisión perpetua. Son todas las funciones que hacemos y la hacemos desde el equipo. Todos trabajamos para eso. Asistimos a víctimas en lo nacional. Me gustaría, como dijo Diana, que ahora cuente Donata cómo se asiste a la víctima, ¿no? Porque solamente una víctima puede entender. Yo digo, te entiendo cuando a alguien le matan un hijo, pero yo no entiendo realmente lo que es perder un hijo. Yo puedo tener una idea de lo que es eso. Quien lo siente es quien pasa por eso. Entonces una víctima tiene esa empatía para poder entenderla, para poder ayudarla. Y eso es tan importante como lograr una buena justicia. Las dos cosas son fundamentales, porque hay que fortalecer a esa persona tan vulnerable y tan manoseada en los laberintos de la injusticia. Y nos manejamos también en forma a pulmón. Por eso son tan importantes los donantes, que ¿no? Por ahí Donata también va a decir cómo funciona esto, pero si necesitamos ayuda económica, porque necesitamos hacer más cosas y crecer. Por ejemplo, estamos asistiendo a una víctima de un homicidio, que la Corte Interamericana le dijo al gobierno de Chaco, resuelva esto y dele justicia. Creo que está entre el público, lo he visto recién. Trabajamos en todas estas áreas en equipo, todos en equipo. Así que respondemos las preguntas que ustedes quieran sobre esto, se pueden sumar, pueden participar en Usina de Justicia, en todas las actividades. Nosotros también queremos participar en las actividades que son ustedes porque Club de Leones hace un trabajo excelente en todo el mundo. Así que para mí es un gran honor poder participar en Usina de Justicia y poder lograr esto que yo solo como abogado no lo podría hacer si yo no tuviera, si no formara parte del equipo de Usina de Justicia con la idea bien clara de Diana, ¿no? Donde dice, no, para esto es lo que tenemos que hacer, esta es la mirada, y el desafío de un grupo humano, que ustedes lo saben lo que es un grupo humano, ¿no? La parte a veces más difícil, ¿no? Es un constante trabajo para llevar adelante el libre pensamiento, los egos que tenemos todos. No es fácil, pero lo hacemos. Llegamos a llegar a hacer todas estas acciones, muchas más. Así que les agradezco mucho que nos escuchen para esto y me gustaría que Donata pueda contar esto de los donantes, cómo es esto de que se ayuda a las víctimas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Soto. Bueno, entonces ahora, si bien yo soy la coordinadora, les voy a contar porque hago parte de ese grupo de acompañamiento. Aquí veo en la pantalla a la doctora Raquel Slotolov, que es una ex jueza penal que se ha retirado de su actividad profesional, pero está súper activa acompañando a las víctimas. Y también veía por ahí a Karina Massa, que también, mamá de Matías, ella es quien encabeza el equipo de acompañamiento. Antes de seguir con esto, les quiero decir, vayan ustedes pensando las preguntas y las pueden ir anotando en el chat,
para que podamos ir después respondiendo sus dudas. Bien, el acompañamiento de víctimas es una cosa realmente novedosa. Creo que no existe organización que tenga este perfil tan particular. Como primer lugar, le voy a decir que acompañar víctimas es una cosa muy dolorosa, porque realmente ponemos el cuerpo cada vez que llamamos a una víctima. Cuando nos presentamos y les decimos, hola, mi nombre es Donata, mi nombre es Raquel, mi nombre es Karina, mi nombre es Carolina, y estamos aquí para acompañarnos. Les aseguro que la sorpresa que tiene el familiar cuando recibe esta llamada, quedan atónitos, porque es algo absolutamente insólito y novedoso. Es la primera mano que se le tiende a una víctima. En general, nosotros actuamos de la siguiente manera. Tenemos un grupo que se dedica especialmente al manejo de recolección y evaluación en las redes sociales cuando detectamos un homicidio o un femicidio. Nos ponemos inmediatamente en acción. Ocurrió tal cosa en tal lugar. Bien, entonces, siempre hay alguien que encuentra vía redes, Facebook, Twitter, o también con una base de datos que tenemos con periodistas que nos ayudan, conseguimos el primer contacto. Estamos incluso divididos en grupos. Si se trata de un crimen de una persona joven, que puede ser un hijo o una hija, hay un grupo de mujeres extraordinariamente valientes y generosas, porque cada vez que muere un joven o una chica, se abre esa herida para quien ha perdido un hijo. Así que vaya realmente mi reconocimiento para esas mamás que son realmente enormemente generosas en tender esa primer mano. También, por ejemplo, en mi caso particular, yo me oriento más hacia gente de la tercera edad, cuando matan a una persona mayor, porque de alguna manera interpreto ese dolor porque yo misma la viví con mi papá. Y así estamos divididos. Lo primero que hacemos es el llamado muy respetuoso, le decimos, no están solos, aquí estoy, lo que necesiten. Tal vez hablamos con un familiar, un amigo, un primo, y generalmente hacemos una segunda llamada después de unos días, como para dejar que la noticia vaya sedimentando en esa familia que bruscamente se ha visto como si hubiera habido una explosión que los ha hecho volar por el aire. Una vez que tenemos, ha pasado el tiempo y tenemos una devolución de parte de la víctima, ahí empezamos a preguntarle cómo los está tratando en general, cómo los está tratando la fiscalía, si les están dando espacio, si las investigaciones están avanzando, si saben en qué punto está la situación. Y muchas veces hay preguntas de tipo judicial, que es donde interviene nuestra heroína, diría yo, que es la doctora Zlotolov, que realmente el compromiso de Raquel Zlotolov es impresionante, es increíble cómo esta mujer se ocupa de caso por caso, los conoce como si fuera la palma de su mano, sabe cómo manejar, dirigir, acompañar a cada una de esas víctimas. Una vez que ese procedimiento ya avanza, y varias veces nos ha tocado que llegamos ya a la etapa del juicio, no es infrecuente que uno de nosotros acompañe a la víctima durante el juicio. Y muchas veces hacemos realmente es de peso que nosotros estemos allí. Hemos participado en juicios notables y, dicho por los mismos abogados, la presencia de Usina de Justicia fue peso para que la justicia funcionara, digamos, de alguna manera. Así que ese es uno de los mecanismos.
También hemos intervenido con Amicus Curiae y hasta hemos tenido el honor de ser, en una oportunidad, nos hemos presentado como Amicus Curiae en un juicio que ya estaba en casación. Todo esto que les digo es algo que realmente es novedoso. No creo que haya otra organización en el país y no sé, no me animo a decir más allá, pero creo que de Latinoamérica, creo que somos en esto, somos realmente los primeros en llevar adelante esta tarea. Como les dije antes, tenemos además un equipo de psicólogas. Cuando notamos que la víctima entra en desesperación y necesita soporte, asistencia psicológica, tenemos 2 psicólogas, que por ahí vi a Raquel Berti y a Marcela Dalverme, que generosamente, de manera absolutamente gratuita, asisten a la víctima, la van tutelando hasta que esa persona pueda salir adelante en su tragedia. También hacemos, no de una manera periódica, hacemos como grupos de víctimas que nos vamos contando entre nosotros, como si fuera una terapia grupal, nos vamos contando entre nosotros cómo se va evolucionando, cómo van evolucionando emocionalmente y judicialmente sus situaciones. Entonces, de esta manera unimos varias cosas. La cuestión, hemos modificado la imagen, la posición de la víctima en lo penal. Tenemos abogados que pelean y luchan, tal es así como en la ley de víctimas, y seguimos avanzando en la posición de lo que debe tener, la voz de la víctima que debe tener durante un juicio, y el acompañamiento de las víctimas. Permítanme decirles además que Usina de Justicia es absolutamente apartidaria. Nosotros no tenemos un color político. Y esto es importante que se sepa. No estamos influenciados por ningún movimiento político. Y una vez más, le repito, como dijimos antes, no tenemos ningún tipo de soporte económico, ni estatal ni privado. Nos manejamos con fondos que aportamos nosotros mismos. Todos los meses aportamos una cuota y con aportes de gente que se acerca y mensualmente, de vez en cuando, una vez, lo que sea, cualquier aporte es muy bienvenido, porque todas estas actividades necesitamos desarrollarlas, obviamente, con dinero. No, el dinero necesario para difundir, para trabajar, tenemos nada más que 3 personas que reciben un sueldo. El resto de todos nosotros somos absolutamente ad honorem. Nuestra página, no sé si tenemos un flyer, es www.usinadejusticia.org.ar. Allí ustedes pueden entrar y tener más información sobre nuestras actividades y, bueno, cualquier persona que quiera acercarse a nosotros será muy bienvenida. Creo que con esto, con las exposiciones del doctor Soto y de la doctora Diana Cohen-Agrés, hemos hecho un buen paneo de lo que son nuestras actividades. Ahora abrimos entonces las preguntas, estamos para responder. Ahí están nuestras líneas todas nuestras líneas de comunicación. Mariana.
Sí, bueno, quienes quieran realizar alguna pregunta pueden habilitar sus micrófonos o por el chat pedir el uso de la palabra. Si alguno tiene alguna dificultad, también puede avisar por allí y yo lo guío. A ver si me ve. No me ve. No me oye. Quisiera preguntarle al doctor Soto si puede contarnos cuáles fueron nuestras últimas apariciones con respecto a la ley de víctimas que se ha trabajado en la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay alguien que está como vía Zoom que quiere hacer una pregunta, sin perjuicio de contestar esto, es decir, que está levantando una mano así. Yo en el cuadradito de la pantalla lo veo, pero está en mi pantalla está en la primera de 3. Dice vía Zoom, ¿no? No sé si ese doctor se refiere a mí. Yo soy Horacio Pereira, también del Club de Leones, y creo que la pregunta que iba a hacer es justamente la que hizo la doctora Chesi, así que si es por eso, adelante. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, Donata? Dona, del tema de la ley de víctima, Ya estaba ya estaba sancionada en vigencia. Sí, ya hay una ley de víctimas nacional, sancionada en el 2017, sí, donde participó Usina de Justicia y tuvo un texto que para nosotros le falta mucho, pero ya es una ley de víctimas que no había, que establece los derechos de la víctima, por ejemplo, que debe ser escuchada antes de que se libere a un detenido. Se libere, se cambia el tipo de pena, se le da libertad condicional, que salga de la cárcel. Inclusive en libertad, en prisión domiciliaria, sale de la cárcel. Esa ley establece los defensores de la víctima. Como le dije, en el 2017, ya pasaron unos cuantos años. ¿Saben cuántos se nombraron todos esos defensores en todo el país? Ni uno, ninguno, nunca. Por eso digo que tiene defectos, pero es algo. En provincia de Buenos Aires, por un sistema federal que tenemos, que la Constitución presenta algún tipo de blanco, en muchas provincias dicen, es ley nacional, acá en nuestra provincia no se aplica. Por lo tanto, para nosotros no es ley. Pasa con muchas leyes, ¿eh? La ley de tránsito, por ejemplo. Cada provincia tiene su ley de tránsito y adhiere o no a algunos artículos o nada o a todo de la ley nacional. Aquí dice con la ley de víctimas. En provincia de Buenos Aires no había ley. Estamos activando un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado. Salió en las noticias porque querían mechar allí una modificación a la ley para que se produzcan liberaciones de presos. Una ley de víctimas, querían sancionar eso. Y está ahora, va a pasar a diputados. Nosotros también consideramos que debería tener un mayor contenido, pero estamos satisfechos con lo básico que tiene y está en tratamiento. Le vamos a dar también difusión para que la gente tenga conciencia de lo que se está decidiendo cuando esté a punto de sancionarse o no, no sabemos. La ley de víctimas es en este péndulo que fue, como citaba Diana, desde Montesquieu, donde no había ni abogado defensor, a la dictadura militar, donde se sancionaron leyes que violaban los derechos de las personas, a que la víctima sea ni siquiera un convidado de piedra, ni existe en el proceso penal. Ahora empieza a tener voz. Esto es un fenómeno mundial también. Se empiezan a avivar de que la víctima es muy importante, que tienen que darle derechos, que tienen que escucharla. Sobre esto trabajamos, con la ley de víctimas, en esto. Hoy es esta la realidad que estamos haciendo. Falta un montón, pero por lo menos estamos avanzando. Gracias, doctor Soto. Donata, activa tu micrófono, por favor. Perdón. ¿Hay algún acá pregunta Eduardo Gallardo si hay algún proyecto para mejorar y agrandar las cárceles. ¿Respondo yo? A Soto, sí. Hay
un sistema nacional que es el Servicio Penitenciario Federal, que son cárceles nacionales, que va en la ciudad de que se aplica en la ciudad de Buenos Aires y en los juzgados federales del país. Por ejemplo, la famosa Ezeiza y Marcos Paz son cárceles nacionales. Cada provincia tiene sus cárceles. El problema grande es la provincia de Buenos Aires, que tiene el 80% de todos los problemas del país. Por ejemplo, es un distrito electoral uno de los más importantes y donde se cometen la mayor cantidad de los delitos del país. El 80% se comete, allí tiene el 80% de los presos. En la cárcel de Devoto, que siempre se está por trasladar, ¿cuántas veces, no? Varios de los que están acá habrán visto proyectos en el diario, van a sacar la cárcel de Devoto, nunca la sacaron. Hay un proyecto bastante avanzado de construir una cárcel en provincia de la Nación con fondos que le da la ciudad, con todo este lío de, no sé en qué quedará eso, porque lo paga la ciudad, y tendría que haber estado listo en agosto del año pasado. Falta un montón. Ese es un proyecto de hacer una cárcel, pero en realidad no aumenta las plazas, porque se cierra una cárcel y abre otra, o sea que estamos en la misma, y peor que antes. Peor porque no va a cubrir todo lo que necesitamos que se haga. Curiosamente le hablé de un amparo que presentamos, que duerme la siesta. Me hago cargo de esto porque le he pedido al juez pronto despacho, porque está desde julio sin mover el expediente. Un amparo lo más rápido que hay. El otro que le hicimos, que le dijimos que tuvimos suerte, lo presentamos un jueves y el sábado estaba resuelto. Pero lo presentamos en julio y tiene solamente un movimiento. Lo demás ni me responden los escritos. Está en el Juzgado Federal 4 el doctor Lijo. Por si alguno después se eche un poco de bola a Oficina de Justicia. Ahí, después de que presentamos eso, el Gobierno Nacional anunció la creación de cárceles. Me parece bárbaro. El tema es que se hagan las cárceles. Hay anuncios oficiales. Para que se haga una cárcel hace falta un presupuesto especial, son caras las cárceles, todo es caro construir en Argentina, y ni hablemos de lo que es la obra pública. Hace falta una autorización con un presupuesto especial del Senado de la Provincia de Buenos Aires o una partida nacional del Estado Nacional. Todo una serie de movimientos ilegales que no se hicieron. O sea, tenemos un anuncio nada más. Genial el anuncio, bárbaro. Pero hace falta que se concreten. En concreto, respondiendo a su pregunta, en concreto están construyéndose ampliaciones. Una ampliación, una cárcel de provincia, no nacional estoy hablando. En provincia también se están construyendo ampliaciones que se venden muy bien, como por ejemplo para las 400, 500 plazas. No alcanzan para nada. Ahora alcanzan, porque con la liberación de presos fue la única vez en la historia, yo lo pusimos en el amparo, saqué todo de sitios oficiales, del Servicio Penitenciario Federal, de la Procuración Penitenciaria. En julio fue la única vez que sobraron plazas. Oficialmente sobraban 600 plazas, había lugar de sobra, porque claro, habían liberado a los presos. Normalmente están todos saturados por encima. ¿Cuánto por encima? Y Caseros creo que es para 600, 700, siempre tiene 1000, 1200, y así en todas las cárceles. En concreto, construcción de cárceles nacionales no hay. En provincia hay ampliaciones, construcción de nuevas cárceles no hay. En las provincias me fijé provincia por provincia y todo lo pusimos en el amparo con detalle, la capacidad de los internos y los proyectos, todo con sitios oficiales, todo referenciado, no hay. En todo el país no hay. Y como les dije antes, en el sistema nacional, desde hace más de 20 años que no se hacen cárceles. Así estamos. Bien. Gracias, Fernando. Acá hay una pregunta de la señora Elida Agüero. Perdón, quiere preguntar algo, no dice cuál es su pregunta. Elida Agüero. ¿Está? Tiene silenciado. Buenas noches. Bueno, la voy a hacer así, por este medio. Buenas noches a todos. Mi pregunta es la siguiente. En un juicio oral y público, la familia de la víctima puede estar presente, un familiar, estoy hablando de un familiar de la víctima, puede estar presente. Lo pregunto porque mi hijo falleció, pero bueno, falleció en un accidente con su mejor amigo.
Yo fui al juicio oral y público, al cual no pude entrar porque no me lo permitieron, pero fui porque en realidad, como esto fue para mí fue siempre un accidente, quería hablar yo de mi hijo. Y de hecho que lo pedí, pero no me dejaron entrar al juicio, me dejaron entrar cuando ya habían hablado todos, yo no sé lo que se habló, y en realidad yo fui a defender, por decirlo así, al que sin querer lastimó a mi hijo, porque si no iba a ir 8 años preso. Y no me parecía justo cuando tenían una relación de amistad de muchísimos años y no fue su intención matarlo. Entonces a mí no me dejaron entrar, por eso hago la pregunta, y tuve que entrar después. O sea, me dejaron hablar a lo último, y después de eso fue la sentencia. Hay un antes y después de la Ley Nacional de Víctimas. Hasta la sanción de esa ley, usted iba, por cualquier caso, o el caso, lamento la muerte de su hijo, usted iba al juzgado y preguntaba, mire, quiero saber cómo está la causa, me pasa esto. Usted dice, ¿usted es parte? Le preguntaban a usted. ¿Qué es ser parte? ¿Querellante? No. Entonces no le puedo dar ninguna información, no le decían nada. Con la ley de víctimas, el juez está obligado a decirle, señor, ¿usted quiere que le informemos? ¿Usted quiere participar? Porque puede decir que no. Dice que sí, están obligados a notificarle y hacerla participar. Ahora bien, los juicios orales son públicos, pero no todos. Los juicios orales son públicos a menos que el tribunal estime que debe irse por cuestiones especiales de protección de la intimidad de las personas, y en algunos juicios, como de juicios de menores, aunque ya cuando lo juzguen sea mayor, por ejemplo, en el juicio de Chocobar, hay un detenido, que era uno falleció en el hecho, el otro va a juicio, era menor en ese momento, es mayor de edad ahora, pero es cerrado el juicio, no puede participar nadie. En los juicios orales y públicos, que son públicos, puede ir cualquier persona. Ahora, usted, Elida, preguntaba de hablar. Hablar no la dejan hablar. Aunque hoy la víctima puede estar, hoy, cuando dice, mire, yo quiero hablar, le dice, hable con su abogado, que hable su abogado. No la dejan hablar. Y para mí, en equiparación, debería decir las últimas palabras la tiene el imputado en el juicio. Cuando antes de pasar a deliberar, dice, ¿quiere decir algo? Y ahí dice lo que quiere. Yo creo que tendría que escucharse a la víctima también. Escucharla. Decirle, mire, quiero decir esto. Lo que usted dijo, por ejemplo, ahora, o lo que sea. Bueno, eso, con la ley de víctimas y todo, no funciona así. Yo le diría, no funciona. O sea, puedo estar, pero hablar, no. Está bien, gracias, porque siempre me quedó esa duda. Mi hijo falleció hace 11 años. Yo pedí ir al juicio, esperé afuera con los padres del amigo de mi hijo que estaba siendo juzgado, y bueno, de hecho me permitieron entrar porque yo había pedido al abogado, el abogado, digamos, que le puso la justicia al amigo de mi hijo, que me dejara hablar porque no quería que él estuviera tantos años preso. De hecho, que igual tuvo una condena mínima y fue con una pulsera. Eso pasó en el 2009. Pero siempre había tenido la duda. ¿Por qué no me dejaron presenciarlo? Sí me dejaron entrar al final antes que dictaran la sentencia y bueno, y pude hablar y se resolvieron las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Elida, le perdón, vamos buenas a dar la tardes. palabra a la doctora Raquel Slotolov, que le va a responder algo a Elida Agüero. Elida, buenas noches. Buenas noches. ¿El juicio fue en Provincia de Buenos Aires? Sí, en Mercedes. Bueno, es posible que si usted quería hablar, las personas que tienen que prestar declaración no ingresan durante las jornadas, sino que ingresan a la audiencia cuando van a prestar declaración y no están presentes mientras son las jornadas previas, sino que usted va a ingresar en el momento que se la va a escuchar. Eso es una opción de lo que a lo mejor sucedió. Máxime cuando usted era la madre de la víctima. Entonces, no iba a escuchar todo lo que sucedía si usted iba a prestar declaración en algún momento. ¿Se comprende?
Me comprende. Lo que pasa es que la duda era, digo, ¿cómo es un juicio oral y público y yo no puedo entrar? Eso fue lo que yo en ese momento pensé, pero bueno. Para que usted no quede influenciada antes de prestar su declaración por todo lo que escuchó previamente, sino que usted ingrese a decir lo que tiene que decir sin escuchar lo que sucedió anteriormente. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora voy a leer la pregunta del señor Marcelo Gallo, y que la quiere responder especialmente la doctora Diana Cohen Agrest. La pregunta es, ¿se podría trabajar en tratar de evitar la formación de nuevos jueces garantistas, proponiendo que esa teoría nefasta no se considere como una alternativa aplicable en nuestro país? Diana. Sí, creo que la quise responder yo para no ponerlo en una situación incómoda al doctor Soto, que en última instancia es abogado. Pero lamentablemente nosotros hace 40 años que estamos bajo la protección, entre comillas, la diabólica protección de la teoría de Zaffaroni, del juez Zaffaroni. Y el problema es que Zaffaroni fue formando a generaciones de abogados que se van de alguna manera, la única manera de ascender en el Poder Judicial es precisamente adoptando la doctrina Zaffaroni. Si usted tiene que hacer una tesis, tiene que hacerlo con libros de Zaffaroni. Si tiene que dar un examen oral en la facultad, tiene que hacerlo con las palabras que dice Zaffaroni. Entonces, lamentablemente, hay un poder hegemónico en el derecho penal argentino que está dirigido desde hace muchos años, con muchísima inteligencia y con mucho apoyo de los distintos gobiernos, desde el fin de la dictadura, a pesar de que el propio Zaffaroni escribió un manual de derecho militar, ¿no es así? Sin embargo, una vez que terminó, y además nunca presentó durante la dictadura ningún tipo de habeas corpus, y tuvo una actitud absolutamente aliada del gobierno de turno. Pero cuando terminó, cuando se reincorporó a la vida democrática en el 83, en ese momento todavía había un juez que se llamó Carlos Nino, contra el que Zaffaroni discutían, ¿no? Porque Zaffaroni cree que la justicia penal no sirve para nada, porque además él va a un argumento muy extraño, porque él dice que es un agnóstico de la pena. ¿Qué es un agnóstico de la pena? Así como el agnóstico en religión es aquel que no sabe si Dios existe o no existe, entonces Zaffaroni dice que él no sabe si la pena cumple su función o no cumple. ¿Y en qué se funda? Un argumento desde el punto de vista filosófico absolutamente absurdo, porque él dice que si uno deja a una persona presa, es imposible calcular si no estando presa habría matado. ¿Se entiende? O cuántas personas habría matado si hubiera sido liberado. Entonces, es un agnóstico. Bueno, yo no sé si la pena sirve para algo. Y es ridículo el argumento, porque yo sé que una persona que está en la cárcel, por lo menos no va a matar afuera de la cárcel, matará adentro, pero no afuera. Lo que pasa es que realmente hizo un trabajo tan amplio que hoy en día, salvo algunas universidades privadas y hasta cierto punto, se siguen rigiendo por la doctrina Zaffaroni, que es el abolicionismo penal, y que de alguna manera también hoy en día impera en Europa, cuando se habla de Suecia o de Finlandia. Pero ¿por qué en Europa existe el abolicionismo penal? Porque por distintas razones, no solamente la igualdad, o sea, no existe la desigualdad que existe en Argentina, pero también podríamos pensar que son países que provienen de una cultura protestante mucho más rígida que la católica, y donde con el tiempo tuvieron que pagar un precio enorme para poder reducir el delito. Pero no hace falta ir a Finlandia o a Suecia. Un país como España, por ejemplo, tiene un índice de homicidios de menos del 1%, igual que en Francia. Entonces, es lógico que ahí se puedan
que ni siquiera existe el abolicionismo penal, porque lo que existe, esto es un comentario que sí es importante hacerlo, lo que existe allá es la pena, es un tipo de pena que no es una pena por un periodo fijo como es acá. Acá cuando una persona va presa, se le dice, bueno, vas 15 años, vas 20 años, cada vez menos años igualmente, ¿no? Bueno, vas 15 años por un homicidio. Entonces, apenas entra, empieza a hacer cursos, empieza a pedir ya distintos beneficios. Bueno, en Europa, en casi todos los países de Europa, eso no existe. ¿Por qué? Porque lo que existe es la pena revisable. ¿Eso qué significa? Que no es que el individuo, el penado, quien mató o violó, tiene que salir en una fecha fija, sino que se le hacen distintos exámenes cada tanto tiempo para ver si está en condiciones, esto es, si se rehabilitó. En cambio acá, un violador, para poner un ejemplo muy concreto, que es una persona que no se rehabilita nunca, si le dieron 5 años de cárcel, el juez, por más que el informe sea negativo, el juez dice, bueno, a mí no me queda más remedio que largarlo, por más que yo sepa que siguen violando. Entonces, ese es el daño inmenso que hizo la doctrina Zaffaroni, que hoy en día defienden, ya les digo, como lo dije en un principio, muchísima gente, porque fueron formados además, porque además esa doctrina les da trabajo a los abogados, porque cada presentación que hacen, cada nuevo escrito que hace el abogado, el defensor público, es dinero que gana el abogado y también es toda la maquinaria del sistema penal que se pone en movimiento, donde muchas veces incluso dejan libre o dejan los penitenciarios, hacen la vista gorda, los dejan liberados un par de días para que vayan a buscar dinero, vayan a delinquir en realidad, y con eso poder pagar el abogado que se está ocupando especialmente de su caso, o lo reparte con el penitenciario. Entonces, ese es el sistema de hoy que tenemos. Lo que quiero decir es que el gran problema que existe en la Argentina, no solamente con la justicia penal, sino que también lo vemos, por ejemplo, con la toma de tierras, es que es algo legitimado desde el Estado. O sea, en otros países puede haber muertes, pero el Estado condena el delito. Acá el Estado lo avala, y ese es el problema que tenemos aquellos que queremos vivir con libertad y con seguridad. Seguridad que incluso es una mala palabra en la Argentina, porque asocian la seguridad con la mano dura. Y yo siempre digo, pero ¿cómo mano dura? Ojalá tuviera a mi hijo en un penal para poderlo ir a ver todas las semanas. La mano dura es la que sufre la víctima, pero esa víctima, ya les digo, fue eliminada por el Estado de Derecho. Entonces ahora estamos tratando de recuperar ese terreno perdido. Bueno, gracias y gracias a todos por escucharnos y por permitirnos difundir esta causa tan dolorosa, pero que a la vez nos permite y nos ayuda a seguir viviendo. Bueno, Mariana, yo no sé si vos tenías algo más. Mariana ahora nos va a mostrar un pequeño video. Mariana. Ante una situación de arresto, los delincuentes son informados inmediatamente acerca de cuáles son sus derechos. Pero, ¿qué pasa con las víctimas y sus familiares? ¿Sabías que hay una ley que reconoció sus derechos? Sin embargo, a 3 años de su sanción, todavía no se aplica en la provincia de Buenos Aires. Según esta ley, las víctimas tienen derecho a la recepción inmediata de su denuncia, a que se les informe qué autoridad interviene y cuáles son sus derechos, a que se les brinde un trato digno, respetuoso y la seguridad que necesitan, a recibir una atención integral y especializada, a ser escuchados y notificados ante cada decisión de la justicia, al trámite gratuito del ejercicio de estos derechos, a enterarse y expresar su opinión ante el pedido de libertad condicional o salidas transitorias del condenado,
todos estos derechos también son derechos humanos. Por eso, necesitamos que la provincia de Buenos Aires adecúe con urgencia su legislación y los respete. También necesitamos que se implemente la representación legal y gratuita de la víctima durante todo el proceso penal. Para lograr esto, te pedimos tu apoyo y el de toda la sociedad. Porque todos podemos ser víctimas. La verdad que me conmovió mucho, la primera vez que lo veo y realmente me emocionó. Quiero agradecer muy especialmente a Karina Massa, que fue la promotora de este video, fue quien lo hizo. Realmente muy emotivo, gracias. Bueno, señoras y señores, querida Alejandra, creo que ya es hora de retirarnos. Muchísimas gracias a todos los que han participado, que se han sentado y nos han escuchado. Una vez más, les recuerdo entonces, hay maneras de acercarse a nosotros. Necesitamos de la ayuda de todo tipo. Toda ayuda va a ser muy bienvenida. Y nada más, esperamos que pronto podamos reunirnos, podamos abrazarnos y podamos de nuevo volver a nuestras vidas normales. Muchas gracias Diana, muchas gracias Fernando, muy especialmente gracias a Mariana que nos ha soportado desde el punto de vista técnico, y vaya mi agradecimiento a todos mis compañeros de usina que trabajamos arduamente en esto. Un abrazo, buenas noches. Ale, ¿querés decir algo? Y simplemente, bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que una charla muy interesante. Bueno, nada, gracias a todos, nuevamente, a toda usina, gracias en nombre de los Club de Leones, en este caso el Club de Leones de San Isidro. Gracias. Gracias a todos. Adiós y buenas noches. Gracias por el trabajo de ustedes. Gracias, Eduardo. Nos vemos.